Queridas compañeras, compañeros, muchísimas gracias por la presencia de todos los militantes. Sé que la mayoría ha salido de laburar y viene a tomar estos cursos de formación y capacitación, y hoy con la algarabía de recibir al ministro de Economía en nuestra casa. Así que muchísimas gracias a los presentes. Quiero agradecerle a Axel porque no solo es un ministro de Economía con mucho laburo, como ustedes lo ven, muy activo, sino que es candidato por el Frente para la Victoria a diputado nacional en primer término por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y está en el medio de su campaña, y haber venido es un gesto que nosotros recordaremos como muy valioso en este momento de su campaña electoral. Decir brevemente respecto al tema de lo que se mencionó vinculado a la negociación salarial, que en el fragor de la discusión y el debate, como dijo Andrés, con su sabiduría y su experiencia, a veces alguna palabra se nos va de más, pero cuando hay hombría de bien y cuando hay una mirada de lo nacional, de lo popular, cuando hay una mirada de hacia dónde va el país y los trabajadores inmersos en ese proyecto, creo que se soslayan esos excesos y se puede arribar a un acuerdo como al que pudimos arribar. En la apertura de estos cursos de formación, yo hice una referencia vinculada a Axel en su ausencia y a Emanuel, que también tuvo un papel protagónico en la negociación, y es que si bien nosotros hemos ido por una consigna que históricamente hemos planteado y que no vamos a abrir un debate hoy acá sobre esto, vinculado al tema del impuesto a las ganancias, Axel nos propuso, porque ya la abrió Emanuel hace... más allá de las posiciones que son respetables, aunque no coincidentes, y son respetables de ambas partes, Axel nos propuso un salto de calidad en la discusión y tenía que ver con la participación en las ganancias. Discutir el impuesto a las ganancias lo podemos discutir hoy, mañana, pasado, con este gobierno o con el que venga, y en función de la necesidad de financiamiento que tenga el Estado también, porque nosotros no somos tan descerebrados de plantear el desfinanciamiento del Estado. Quizá no hemos profundizado o no nos hemos sabido hacer entender cuando nosotros planteamos la necesidad de una reforma tributaria más profunda que tienda a dotar al Estado de los recursos que necesita. Nosotros los trabajadores que por ahí estamos en una mejor posición seríamos incapaces de sacar dinero del Estado de su financiamiento para aquellos compatriotas que la están pasando peor que nosotros, o que la están pasando peor, porque nosotros no la estamos pasando peor, tengan la posibilidad de tener un beneficio social. Por eso, cuando hemos planteado el tema, lo hemos planteado a través de una reforma tributaria, pero el salto de calidad fue discutir participación en las ganancias. Y en esto, Axel tuvo un papel protagónico porque no fue una cosa que apareció en el medio del conflicto y en el medio de la crisis. Yo lo comenté, lo tuvimos en una primera reunión en el mes de diciembre cuando discutíamos un bono que terminó siendo de 7.500 pesos. Él planteó la necesidad de empezar a discutir el tema de la participación en las ganancias. Y creo que esto no solo tiene que ver con lo que decía Andrés vinculado a que somos socios en las pérdidas y nos echan compañero cuando le va mal, o tratan de degradar nuestras condiciones de trabajo la patronal cuando nos va mal, y nunca nos hacen participar de las ganancias. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo para los trabajadores, que es el respeto a una manda constitucional que es el 14 bis, que desde el año 57 fue sancionado por la constituyente del 57 y que nunca había sido puesto en vigencia en un convenio colectivo de actividad. Hay contados con los dedos de una mano empresas que en acuerdo por empresa pueden tener algún tipo de bono o participación en las ganancias. Pero haber alcanzado en una paritaria que un gremio como el nuestro, ni más ni menos que con el poder financiero que es uno de los poderes reales que hay en la Argentina y en el mundo, y que trata de condicionar gobiernos y democracias en los países, haber conseguido discutir, gracias al ministro de Economía y a su equipo, participación en las ganancias, para nosotros tiene que tener una real valía y guardarlo entre los tesoros más preciados como militantes que tengamos. La constituyente del 57, que tiene el pecado original de haber proscripto al peronismo, luego salvada en la reforma del 94, sostuvo el 14 bis de la Constitución. Y a mí me honra como trabajador y como dirigente de esta organización haber podido cristalizar en un convenio colectivo
con este gobierno y con este ministro que tuvo la grandeza, después de habernos puteado como nos puteamos, de sentarse a discutir un tema tan importante, realmente merece el reconocimiento de toda nuestra organización hacia el ministro de Economía. Mucho más aún, porque todos saben mi filiación política desde lo partidario, decir que el autor del 14 bis fue un radical, que fue un trabajador como fue Crisólogo Larralde. Así que doblemente orgulloso me siento de haberlo firmado en esta instancia. Quiero felicitarlos por la presencia en estos cursos de formación. Recuerdan que con nuestro amigo y abogado de esta casa, que es Héctor Recalde, empezamos tarde un seminario que vino Emanuel porque nos pasamos discutiendo media hora por qué era formación y no capacitación, porque él decía capacitación y nosotros decíamos formación. Los dirigentes no formamos, capacitarse los técnicos, nosotros nos formamos. Estos cursos de formación por donde han pasado historiadores, economistas, dirigentes, que nos han dado su visión del mundo, de la economía, del trabajo, del mundo sindical, realmente nos tiene que servir para defender mejor los intereses profesionales de nuestros compañeros. Porque los intereses se defienden, como dije, y se van a defender históricamente, porque desde la lucha de clase en adelante es una lucha de poder con el sector del capital que tenemos los trabajadores y lo vamos a defender siempre desde lo reivindicativo. Pero también nos tenemos que formar y capacitarnos para discutirlo desde el conocimiento. Porque no es lo mismo que nos vengan a decir qué mal le va a un banco a que sepamos analizar un balance y discutir sobre el marco de la economía nacional, mundial, ese balance y qué tan bien o qué tan mal le ha ido a una empresa como para que nos venga a negar lo que nosotros creemos que nos corresponde. Y por sobre todas las cosas, lo dije en la apertura, se defiende desde la capacitación de los dirigentes, se defiende desde lo reivindicativo, pero los derechos se defienden desde lo ideológico, básicamente. Porque la ideología no puede estar ausente, y mucho menos en una organización sindical. Esta es una organización política sindical porque discute política. No nos vamos a inmiscuir en la discusión partidaria o interna partidaria, pero las organizaciones sindicales tenemos la obligación de discutir de política y de los grandes temas de la nación. Hay tres factores que mueven una sociedad. Uno es el Estado a través de quienes nos gobiernan, otro es el capital y otro es el trabajo. Y en la medida que nosotros sostengamos CGT dividida y sin discusión política, permitimos que el capital o el sector empresario que avanza a pasos gigantados en fusiones y en uniones de empresas y de cámaras, nos gane terreno en la discusión corporativa de lo que tiene que ser un modelo de país. Por eso, vámonos de estos cursos de formación, no solo con los conocimientos técnicos que hemos adquirido, sino con la ideología. Los derechos se defienden ideológicamente y para eso está esta organización con sus matices de todos los colores. Esta es la casa de todos los trabajadores y no el cuarto de servicio de ningún partido político, pero es la casa donde los trabajadores tienen que discutir las grandes políticas nacionales como lo tiene que discutir la CGT y algún día hay que dejar de discutir solamente la caja de las obras sociales, solamente qué pedacito de poder le toca a cada sindicato y discutir qué hacemos con la educación, con el trabajo en negro, con la seguridad desde el movimiento obrero y no que los sectores empresarios nos marquen la cancha a los trabajadores. Por eso, a mí me honra que compañeros con los que pienso desde el punto de vista político distinto compartir este debate como en esta mesa o como lo hemos hecho en otros seminarios anteriores. Porque cuando fue la paritaria nuestra, el sector empresario empujaba al conflicto y se creían que no nos dábamos cuenta, porque empujándonos al conflicto con el gobierno y con el Estado, éramos presa fácil de una negociación a menos con ellos porque nos quedábamos sin palenque donde rascarnos. Lo que nunca se dieron cuenta es que los trabajadores no nos vamos a pelear con el Estado, ni el Estado se va a pelear con los trabajadores, o por lo menos quienes gobiernan en este Estado en la actualidad se van a pelear con los trabajadores. Podemos tener diferencias, podemos tener visiones y puntos de vista distintos, pero nosotros los bancarios tenemos claramente la visión
de que estamos inmersos dentro de una República Argentina en crecimiento y que en los últimos tiempos ha servido para reactivar el mercado interno, ha servido para generar empleo, ha servido para mejorar a través de la discusión paritaria no solo las condiciones de trabajo y el salario, sino que en la discusión paritaria empezamos a equilibrar la discusión del ingreso en la Argentina también, porque es cuánto nos llevamos de la ganancia que tienen las empresas en materia de salario, que nosotros la volcamos en consumo y la volcamos luego en mayores puestos de trabajo. Nunca los trabajadores vamos a terminar rompiendo con un Estado cuando lo gobierne un gobierno popular como este, y un gobierno popular como este nunca va a terminar rompiendo con los trabajadores por más que tenga diferencias. Yo quiero agradecerle a Axel en nombre de los bancarios, a él y a través de él, a la Presidenta de la Nación, la lucha que han llevado adelante particularmente con los fondos buitres. Nuestra organización fue de las primeras que salió públicamente a apoyar la posición del gobierno argentino. Inclusive, quizá a él no le haya llegado, quizá a la Presidenta tampoco. En algunos ministerios vinculados a nuestra actividad, nosotros hicimos una propuesta que era que así como había una comitiva de dirigentes políticos que fueron a entrevistarse con los organismos políticos, con el Congreso norteamericano o con los sectores de poder norteamericanos, nosotros queríamos integrar una comitiva de sectores sindicales que también fuera a apoyar la posición argentina. Creo que el tiempo y el concierto de los países en la última reunión de la ONU le dio la razón a algo que el gobierno argentino y particularmente Axel empezó a pelear casi en soledad política y social porque era incomprendido. Era más fácil de decir hay que pagar afuera porque esto nos produce financiamiento y uno se pregunta financiamiento a qué precio. Si el financiamiento es a precio del ajuste, si el financiamiento es a costa de la soberanía económica, como ha pasado tantas veces que el fondo dictaba cuáles eran las medidas, si el financiamiento es a costa de destruir la industria nacional como fue en los 90 y permitir la facilitación de los capitales extranjeros y la renta fácil que se llevaban y que después terminamos pagando la fiesta todos los argentinos. Entonces en esa incomprensión creo que no la tosudez, sino la valentía de un joven como él, con el tiempo nos demostró a todos la madurez de ese joven cuando la ONU en una elección histórica estableció cuáles son los protocolos para la negociación de la deuda soberana de los países. Y en nombre de los trabajadores bancarios que vimos con más fiereza que ninguno casi la crisis terminal del 2001 con el corralito, cuando los banqueros tiraban la llave de los bancos y se rajaban al exterior y dejaban a los trabajadores colgados del pincel y poniendo la cara ante los ahorristas, sabemos de lo que se habla de condicionamientos externos cuando a la Argentina le va mal. Entonces, en nombre de los bancarios, Axel, gracias por tu pelea. Nos sentimos orgullosos de esa pelea que diste, aún en diferencia que podamos tener en lo sustancial y en lo importante. Nos sentimos orgullosos del ministro de Economía que ha defendido los intereses de la nación de la forma que lo ha defendido. Y por último, para cerrar la exposición, y fiel al estilo que uno tiene de ser transparente en lo que piensa y en lo que dice, y creo que los dirigentes tenemos que empezar a subrayar con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos para ser creíbles ante la sociedad, y que la sociedad argentina y el pueblo argentino no vuelva a interpretar nunca más la canción de que se vayan todos, porque el que se vayan todos es que vengan los poderosos que no elige nadie para que nos gobiernen. Entonces, con ese sentimiento de subrayar con hechos la coherencia, yo creo que hoy la Argentina no enfrenta esa falsa dicotomía de continuismo o cambio. Porque decir cambio a seca es decir que hay que cambiar todo. Entonces cuando te dicen, pero voy a dejar lo que está bien, te están mintiendo. Porque cambiar es cambiar todo, no hacen una especificación y tampoco dicen cuáles son los cambios. Y continuidad significaría no corregir cosas que uno puede interpretar que están mal. Yo creo que es algo más profundo lo que está en juego. Y está en juego dos modelos de país. Está en juego un modelo de país que representa la historia que vivimos en los 90 y que tiene como
eje al sector empresario batiendo el parche desde distintos entes, desde distintos focos de poder que organizan, agazapados, esperando nuevamente su oportunidad, como lo es el coloquio de IDEA, como lo es el foro de convergencia empresaria, que se dedican a decirnos todos los días qué es lo que hay que hacer con la justicia, qué es lo que hay que hacer con la educación, hasta se meten con el Papa y le dicen qué tiene que decir el Papa, si la tiene que recibir a la presidenta o no la tiene que recibir. Pero cuando le tienen que hacer una propuesta a los trabajadores en paritaria, esperan que el Estado le vaya a salvar las papas y a ver cómo juega el Estado el papel, qué es lo que pasó en nuestra paritaria. Quienes lideran ese foro de convergencia empresaria son parte de la banca extranjera que esquilmó a la República Argentina, entre otras cosas, con las comisiones que cobraron en la renegociación, en el megacanje, en la deuda, comisiones escandalosas, usurarias, delictivas, y son ellos los que dicen desde no sé qué atril moral qué es lo que debemos hacer los argentinos. Entonces, hay un modelo representado desde ese sector y hay otro modelo con quien podemos tener algunas diferencias, algunos desde la política, pero es el modelo que rescató Aerolíneas Argentinas, que rescató y restatizó YPF, el modelo que devolvió los fondos previsionales para que terminara la expoliación de esos fondos de los trabajadores, es el modelo que cambió una Corte Suprema que aún tiene tanta independencia que le falla en contra de este gobierno, es un modelo que le dio trabajo a los argentinos y no tengo duda de dónde me voy a parar como trabajador y como dirigente sindical. Y sé que no voy a votar ni por empresarios ni por hijos de empresarios que representan ese proyecto. Y hay una sola alternativa que votar el día 25 de octubre. Y al que no le guste la cara del candidato que representa ese modelo, voy a parafrasear a un hombre de mi partido que fue Ricardo Balbín, que decía: no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera, y si la bandera es la de la justicia social, la de la justa distribución del ingreso, ahí vamos a estar todos los trabajadores bancarios. Muchísimas gracias, compañeros.